¿Sabes cómo se llamaban a sí mismos los primeros cristianos? Hablemos de eso. Estás escuchando En Jesús Podcast, donde buscamos ver a Cristo. Y hoy vamos a hablar de cómo se decían o se llamaban a sí mismos los primeros cristianos y lo que implica ese título. Y ahorita, antes de decirles el título, no era cristiano, no decían somos cristianos, era otro título. Antes de eso, solamente rápidamente quiero agradecer a los patrons que apoyan este proyecto, este canal y todo lo que está sucediendo en Iglesia en Jesús. Y muchas gracias. Si tú quieres ser parte de eso, abajo está el link. Tú puedes apoyar desde $1 al mes y tienes cosas como episodios exclusivos que vamos a estar subiendo. Ya hay varios ahí. Y muchas gracias a los de Patreon. Y pues vamos a entrar al tema. Pues los primeros cristianos no se llamaban a sí mismos cristianos. De hecho, cristiano era como una forma que en los Hechos, en el libro de Hechos, aparece como la primera vez que le dicen cristiano a los cristianos, y es una forma de burlarse acerca de ellos, como diciéndoles, miren, los pequeños cristos, los que quieren ser como Cristo, ¿no? Como burla, en forma de burla, ¿no? Hoy en día, pues eso no es una burla, es como que, queremos ser como Cristo, ¿no? No tiene nada de ofensivo el que me digan pequeño Cristo, no. Queremos ser como Jesús, queremos ser como Cristo. Pero en aquel tiempo, los cristianos se llamaban así discípulos de Jesús. Ese era el título que ellos se atribuían a sí mismos. Yo soy un discípulo de Jesús. Y vamos a entrar a todo esto porque ellos venían de una cultura de maestros y discípulos. Y vamos a estar en Mateo 4:18. Igual, no me gusta leer mucho, pero sí me gusta dar los versículos para que tú lo estudies en tu casa. Pero vamos a leer bien poquito. Y dice en Mateo 14, Mateo 4:18. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. El 19 dice, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y luego dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Y yo no sé tú, pero si te pones a analizar esta historia, al principio es como que, oh, sí, es Jesús. Es Jesús, claro. ¿Quién no seguiría a Jesús? Pero nosotros ya conocemos a Jesús que resucitó, hizo milagros y tenemos la revelación completa de que Él es Dios, que Él es Dios hecho carne. Claro que si Jesús nos dice, síganme, lo haríamos completamente. Pero estos dos hermanos que estaban pescando, ellos pues aún no tenían la revelación de quién era Jesús. ¿No se te hace muy raro que llegue un hombre y les digan, síganme, los haré pescadores de hombre? Y tú estás trabajando y tú no la piensas, inmediatamente dejas lo que estás haciendo, tu trabajo, tu necesidad, ¿no?, de trabajar, y sigues a este hombre, ¿no? Está muy raro la situación. Hasta que nos metemos un poco en un contexto histórico. Estos dos hermanos pescadores, Pedro y Andrés, ellos eran judíos. Y en la cultura hebrea, cuando tú llegabas a una cierta edad, cuando eras niño, te metían a algo que se llamaba, era como un tipo, ahora como nosotros lo conocemos, como escuela dominical, no, escuela de Biblia. Pero en ese entonces pues era escuela de Torah, eran los 5 libros primeros de la Biblia. Entonces todos los niños pasaban por este proceso. Y lo que sucedía
es que, ok, iban a este lugar a estudiar de la Biblia y por primera vez cuando les leían la Biblia, el Torá, la Biblia de ese tiempo, les daban una gota de miel. Y eso está interesante porque, como diciendo, tu primera vez escuchando la palabra de Dios, esa va a ser la primera vez que pruebes algo dulce. ¿Y por qué es la primera vez que están probando algo dulce? Pues hoy en día todo es dulce, ¿no? Hasta lo salado es dulce. Cualquier comida tiene ya azúcar. Pero en aquel tiempo, solamente los niños con familias ricas podían probar cosas dulces. Entonces, para muchos niños judíos que estaban escuchando la palabra de Dios por primera vez, también por primera vez estaban probando algo dulce. Como que para que hicieran esa conexión en su cabeza, la palabra de Dios es dulce, no es algo bueno para ti. Entonces, lo que pasaba es que agarraban a los niños y a la mitad de los niños los separaban. Los que eran muy buenos, esos niños, bueno, no a la mitad, a los niños que salían resultaban ser muy buenos para la escuela, para la escuela bíblica. Ellos los apartaban y se dedicaban desde niños a los estudios de la Biblia. Y en ese tiempo todos los niños y los papás de los niños querían que sus hijos se dedicaran a esto, a la religión, a ser un maestro de la Biblia. Eh, por decirlo así, un pastor de aquel tiempo, un predicador de aquel tiempo. Pero la realidad es que no todos resultaban ser muy buenos con el Torá. Entonces, a los que no, ellos seguían con su vida normal y ellos tenían que dedicarse a otras cosas, como pescadores, por ejemplo, como carpinteros o cualquier otra cosa. Y lo curioso es que había una sola oportunidad ya cuando crecías. Ya fallaste tu primera vez. Ya no puedes dedicarte a ser un líder religioso, porque de niño no fuiste lo suficiente bueno como para que te escogieran. Pero había una segunda oportunidad. Y todo esto es historia, ¿no? Contexto eh, histórico para entender un poco. Y ahorita te prometo que se va a conectar, ¿no? Pero lo que sucedía era que ellos se dedicaban a otra cosa, como pescadores y eso. Pero la verdad que en sus corazones siempre era, yo quiero dedicarme a la ley, porque era como que lo chilo, ¿no? Como hoy en día todos quieren ser youtubers, ¿no? En su tiempo, más bien tiktokers y los niños, ¿no? Estoy hablando de los niños que dicen, quiero hacer esto. Pues nomás tenías una segunda oportunidad para dedicarte otra vez a hacer tiempo completo alguien que estudia la ley o ser un líder religioso. Y esto era buscar a un rabí, un maestro famoso con mucha autoridad y ponerte a sus pies y preguntarle, ¿puedes ser mi maestro? Esa era la única forma, tu segunda oportunidad. O sea, por ejemplo, estos niños, vamos a decir Pedro, si era pescador y su hermano Andrés también, si ellos quisieran volver a intentar dedicarse a esta vida de enseñar la palabra de Dios, a esta vida de dedicarse a la religión, ellos tenían que buscar a un maestro de renombre con autoridad. En el hebreo la palabra era shmija. Espero que lo esté diciendo bien. Probablemente no lo estoy diciendo bien, pero la palabra autoridad era shmija. Entonces tenía que ser un maestro con shmija. Y ponerte a sus pies y decirle, maestro, puede ser mi maestro. Y si el maestro te rechazaba, pues ya no tenías de otra más que ser cualquier otra cosa. Pescador,
recaudador de impuestos, ah, muchos trabajos no se me vienen más a la mente, no sé por qué, zapatero, yo qué sé, albañil del tiempo. Tenías que dedicarte a hacer otra cosa. Aunque tú quisieras ser maestro de la ley o ser líder religioso, tú tenías que dedicarte a otra cosa. Ya se te acabaron las oportunidades. Pues Andrés y Pedro, ah, probablemente ellos también querían dedicarse a eso, a ser líderes religiosos, a, a dedicarse a la palabra de Dios, a su religión, pero fallaron. Por eso eran pescadores, no por nada, ¿no? Ahora, Jesús. Jesús era un maestro con shmija, un maestro con autoridad. Nos enseña la palabra de Dios que Jesús lo encontraron a los 12 años corrigiendo a líderes religiosos, a rabís, diciéndoles, no, mira, así es la ley. Y no solamente eso, Jesús cuando predicaba, la gente le decía, ¿quién es este maestro? ¿Quién le dio esa esmija? ¿Quién le dio esa autoridad a este maestro? ¿Por qué predica con tanta autoridad? Y no significa que Jesús estaba gritando y así bien recio. No, a lo mejor yo llegué a pensar eso. Lo que significa es que los otros líderes religiosos, cuando predicaban, ellos decían, pues mira, lo que vemos de las escrituras, al parecer esto significa, esto significa. Pero Jesús decía, han escuchado que las escrituras dicen esto, pero yo les digo esto. Esa es la autoridad que tenía Jesús. Su shmija estaba, su nivel de shmija, su nivel de autoridad estaba muy grande. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, todas estas cosas son cosas que demuestran la autoridad de Jesús como maestro. Cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo enfrente de una multitud. Y todos fueron testigos como una voz se escuchó del cielo y dijo, este es mi Hijo amado. Todos fueron testigos de la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Yo te pregunto, ¿cómo no va a tener autoridad? Entonces, yo creo que su nivel de shmija, su nivel de autoridad estaba por los aires, ¿no? Porque literalmente se escuchó la voz de Dios diciendo que este es mi Hijo amado. Entonces, imagínate, Andrés y Pedro, dos personas que no tienen de otra más que dedicarse a algo que no es su sueño, por así decir, que es dedicarse al judaísmo, dedicarse a la palabra de Dios, a servir a Dios de tiempo completo. No tienen de otra porque no son lo suficiente buenos. No fueron lo suficiente buenos de chicos. Imagínate esos dos rechazados. De repente llega un maestro con shmija, cuando el estudiante tenía que ir con el maestro a arrodillarse en sus pies y decirle, maestro, por favor, tómame como estudiante. Aquí el maestro con más autoridad de todos los maestros, va con los rechazados y los escoge a ellos. Vamos a leer una vez más esa parte. Dice, Jesús los llamó. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Ahora tiene más sentido. Vieron a Jesús, el maestro con más autoridad de todos,
ellos siendo rechazados. Claro que lo siguieron. Y eso me lleva a meditar varias cosas. La primera es, Él te escogió a ti, me escogió a mí, no nosotros a Él. Él te escogió a ti, no tú a Él. ¿Quiénes eran los discípulos? Es increíble a quienes escogió Jesús como sus discípulos, sus 12 discípulos. Entre ellos, la mayoría eran pescadores. ¿Qué de especial tenía un pescador? Ninguno de ellos eran maestros del Torá, no eran maestros religiosos. Ninguno de ellos eran maestros. A lo contrario, uno de ellos era un terrorista. ¿Sabías eso? Simón, me parece que es Simón, no Simón Pedro, había otro Simón. Simón estaba tratando de matar a líderes de Roma. Eso se le llama un terrorista. No, que Roma, o sea, eso es un terror, constantemente así trataba de hacer actos de terrorismo en contra del gobierno que estaba en ese momento. Constantemente quería asesinar a líderes, tomar control, hacer golpes de estado. Y Jesús lo escogió a él también, como discípulo. Entre ellos había un ratero. Mateo era un ratero. ¿Por qué digo esto? Era un recaudador de impuestos. Y en ese tiempo los recaudadores de impuestos eran sumamente despreciables porque lo que hacían era horrible. Te voy a poner un ejemplo. Ellos iban a las casas y lo peor es que le robaban a pobres, no a ricos, a pobres. Ellos como recaudadores de impuestos iban y cobraban el impuesto. Vamos a decir, Mateo llega a una casa de una viejita que no tiene dinero, tiene muy poquito dinero, una mujer anciana, y le dice, ¿sabes qué? 10 monedas te pide Roma, pero me vas a dar 40, porque yo me voy a quedar con 30. Eso hacían. Ok, ya, te tocan 10 monedas para Roma, pero dame 40. O si no, traigo a los soldados y les digo que no quieres pagar el impuesto a Roma. Y estas injusticias hacía Mateo con la gente pobre. Les robaba. Sin embargo, Jesús le dijo, ven, sígueme. Él te escogió a ti, no tú a él. Escogió a los discípulos, a la gente menos capacitada. Pedro era una persona que batallaba muchos con sus arranques. Tenía muchos arranques de ira, muchos arranques de errores, que era muy arrancado. Sin embargo, Dios lo escogió a él. ¿Por qué no escoger a otras personas? En ese tiempo, los estudiosos, en ese tiempo de Jesús, los estudiosos, los más que sabían, estaban en Egipto. ¿Por qué Jesús no fue a Egipto a escoger a una persona como su discípulo? Alguien bien capacitado, con conocimientos. ¿Por qué no fue? Estaba la gran librería de Alejandría. Te invito a que investigues eso, una librería increíble con mucho conocimiento. ¿Por qué no fue ahí a escoger a alguien que tenía muchos conocimientos? ¿Por qué no fue donde estaban todos los filósofos en Atenas? ¿Por qué no fue Jesús a Atenas y escogió a un gran filósofo? Había mucha gente capacitada, entre comillas, filósofos, estudiosos, personas que leían mucho, pero él escogió a unos pescadores. Escogió a unos pescadores.
Eso me hace pensar que no se trata de lo que tú le puedes ofrecer a Dios, sino de lo que Dios puede hacer con tu vida. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Y Él te va a capacitar. No importa cuál fue tu pasado. El pasado de los 12 discípulos era súper escandaloso. Jesús no les dijo, vayan y arreglen su vida y luego síganme. No, porque eso es como decir, llego del trabajo cansado, estoy sudado, necesito un baño. ¿Sabes qué? Me voy a bañar para meterme a la regadera y bañarme. No me puedo meter a la regadera sucio, no. Me voy a bañar afuera con la manguera, me bañé y luego ya me meto a la regadera y me baño. ¿Sabes a lo que voy? Mucha gente dice, es que primero me tengo que poner bien a cuentas con Dios y luego me acerco a la iglesia y luego me acerco a Jesús. No, eso no va a suceder. Tú te acercas a Jesús para que Él te limpie, para que Él te ayude. Lo vuelvo a repetir. Jesús no les dijo a los discípulos, ve a arreglar tu vida y luego sígueme. No, les dijo, ven, sígueme. Y los discípulos con sus errores, con sus ondas raras, lo siguieron. Lo siguieron. Esto me recuerda a Mateo 11 un montón. En Mateo 11 Jesús está hablando a una multitud y les dice, el menor, el más chico en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Déjame darte un poquito de contexto. Jesús primero empieza diciendo, primero, ¿a qué se refiere con el reino de los cielos? No se refiere al cielo, se refiere al pueblo de Dios, se refiere a la iglesia. El reino de los cielos es la iglesia, es el pueblo de Dios. ¿Por qué te digo eso? En muchas ocasiones Jesús dio parábolas como diciendo, así se comporta el reino de los cielos, así se comportan mi reino, mi pueblo. Por lo menos así es la visión, así es el corazón de Dios. En una ocasión dice, el reino de los cielos es semejante a un hijo que se alejó y luego regresó. Está diciendo, así se comporta el reino de Dios. Así se comporta la iglesia, el pueblo de Dios. Dice, el reino de los cielos es semejante a una persona que encontró un tesoro en un terreno muy valioso. Y así, tan valioso que esa persona fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y luego agarrar el tesoro que encontró. Y esa parábola que dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a, es como nosotros somos ese tesoro escondido. Y Jesús entregó todo para comprar nuestras vidas. Y así constantemente Jesús siempre decía, el reino de los cielos es semejante a. Así es el pueblo de Dios, así es la iglesia, así es la esposa de Cristo, que es la iglesia. Amén. Y aquí Jesús empieza diciendo, el mayor de todos los profetas es Juan el Bautista. Juan el Bautista, por si no sabes quién es, era una persona que se la pasaba orando, que se la pasaba ayunando, que se la pasaba hablando de Dios en el desierto, tenía seguidores. Era un profeta que anunciaba la venida de El Salvador, el rey que iba a venir a salvar el mundo. Y Jesús dice, el mayor de todos los profetas es Juan el Bautista. Es mayor que Elías, es mayor que Jeremías, Isaías.
Elías oró y descendió fuego del cielo. Y Juan el Bautista es mayor que todos esos. Eso está diciendo Jesús. Y luego dice, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Voy a volver a repetir. El menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿A qué se refiere con el menor? Pues estadísticamente, de los que estamos viendo aquí o de cualquier, o en la iglesia general, la iglesia con I mayúscula, hay una persona que es el menor. A lo mejor él con menos ganas de servir a Dios, sin embargo sirve a Dios. A lo mejor el que menos tiene habilidades para predicar, el que menos sabe de la Biblia, el menor, ¿no? Pero aquí está diciendo Jesús que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Así que el menor en el reino de los cielos es mayor que todos los profetas, esos profetas que llegaron a hacer cosas increíbles o que los persiguieron por haber seguido a Dios, esos profetas que hablaron con Dios y Dios les habló. Tú que estás viendo este video, a lo mejor es el menor o a lo mejor no, pero tú que estás viendo este video, eres mayor que Juan el Bautista, porque tú tienes la revelación de Jesús, porque tú viste la cruz, el sacrificio de Jesús. Juan no alcanzó a ver eso. A él le cortaron la cabeza y no alcanzó a ver cómo Jesús terminó la obra de salvación. Y no solamente eso, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Por eso eres mayor que todos los profetas que jamás hayan existido. El menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, y Juan el Bautista es el profeta mayor. ¡Wow! ¿Y qué significa eso? Eso significa que no se trata de lo que tú puedas hacer para Dios con tus habilidades, ¿no? Se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. El Espíritu Santo es Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Ponte a pensar un momento esto. Dios habita dentro de ti. Dios vive adentro de ti y constantemente te está hablando. Los profetas no tenían al Espíritu Santo dentro, porque eso fue algo, un regalo que Jesús nos entregó después de haber muerto y resucitado, y luego descendió y se fue al cielo. Y nos dejó al Espíritu Santo. Pero ni siquiera Juan el Bautista, el Espíritu Santo estaba con él. Pero ahora el Espíritu Santo habita, Jesús mismo, Dios habita dentro de nuestro cuerpo. Tenemos acceso a Él, podemos orar. Constantemente nos está hablando. Si la regamos, nos dice, hey, la estás regando, no hagas eso. Te vas a lastimar a los demás. Hey, ama. Hey, hay una oportunidad de amar. Ama. No se trata de lo que tú puedes hacer para Dios con tus habilidades, sino lo que Dios puede hacer a través de ti. Llévate eso. Tú no buscaste a Dios y tú escogiste a Dios. Tú no. Jesús te buscó a ti, a pesar de que no tenías habilidades, no tenías cualidades. Jesús te buscó a ti
y te escogió a ti. Eso debe de causar en ti una seguridad. Cada vez que tropieces, cada vez que caigas, no digas, sabes que ya me voy, me alejo. No, digas, Él me escogió a mí. Él me escogió a mí. Él me escogió a mí. Espero que esto le haya servido a alguien. Eso sería todo. Recuerda que Jesús sigue siendo la esperanza. En ese problema que tienes, aunque no parezca, porque llegan los problemas de repente y se nos olvida. Sí, claro, Jesús es la esperanza del mundo. Jesús es la esperanza de la iglesia. Jesús es la esperanza de la humanidad. Pero luego llegan problemas chiquitos o a comparación el mundo entero, personales, que nos afectan bien. Aquí dentro nos afectan esos problemas. Y se nos olvida que Jesús es la esperanza, aún en esos problemas pequeños. A veces, yo vivo en Mexicali. Estamos aquí en Mexicali, mi familia y yo. ah, y aquí es un lugar donde tiembla mucho. Donde incluso ha habido terremotos y me ha tocado un terremoto. A veces llegan problemas así como terremoto. O incluso los terremotos mismos. Hace poco tembló feo. Y me despertó y nos despertó a mi familia y nos asustamos. Y es tan repentino el problema. Da tanto miedo los problemas que son de repente. O que ya están ahí por varios días. Que se nos olvida que Jesús está ahí contigo. Yo sé que suena muy cliché. Pero Jesús está ahí contigo. Aún en ese problema pequeño. A comparación a los problemas del mundo. Aún en ese problema, Jesús sigue siendo la esperanza. Sea lo que sea. Aun cuando tiembla y hay un desastre natural y te asustas y tú quieres solucionarlo, como ¿cómo sobrevivo? No. Aún en ese problema, desastre natural, Jesús sigue siendo la esperanza. Ya. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Jesús sigue siendo la esperanza.